Rivaldo Durán Aquino, nuestro invitado del día de hoy, es un ex beneficiario de beca permanencia y ha sido parte de una misión en una cueva que simula Marte. Ahora, como egresado de Ingeniería Mecánica de Fluidos, tiene el propósito de liderar el desarrollo espacial en el Perú. Soy Daniela Mercado, bienvenidos a Crece, el podcast del Pronavec. Bienvenido, Rivaldo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Daniela. Para mí es una alegría volver a mi casa Pronavec. Crece, podcast del Pronavec. Conoce de cerca la experiencia detrás de la educación. Rivaldo, coméntanos, tú te convertiste en astronauta análogo. ¿Cómo te sientes con este papel? ¿De chiquito, de niño, creías que ibas a lograrlo? Es algo que uno lo ve muy lejano estando pequeño, sobre todo del lugar de donde yo vengo, del campo. Empieza sobre todo esos sueños cuando vemos el firmamento, las estrellas, el pensar que el ser humano puede ser capaz de alcanzarlas. Es algo que con el tiempo pude ir viendo que quizás sí sea posible. Es como el sueño que todos tienen de niño, ser astronauta. Tú lo has logrado. Sí, siento que es parte de todo este proceso. Siempre tengo presente esa meta. Tenemos a Carlos Noriega, que es nuestro único peruano que salió al espacio. Así es. Entonces estoy en vías de apuntar a poder ser el siguiente. Y en eso estamos trabajando. Rivaldo, coméntanos, ¿de dónde eres? Tú dices que vienes del campo. ¿De qué parte del país? Bueno, soy de la ciudad del mejor clima del mundo, Huánuco. Huánuco. Y pasé gran parte de mi infancia en Huánuco, recién desde los 17 estoy aquí en Clima. Perfecto. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Dónde? ¿Por qué elegiste esta carrera? Bueno, la carrera que yo elegí es Ingeniería Mecánica de Fluidos, es la carrera que más se acercaba a lo que yo apuntaba a hacer. Y bueno, en mi casa de estudios, que es San Marcos, la decana. ¿Y esta carrera cómo se relaciona con ser astronauta? Sí, si bien aún no, para entonces no existía la carrera de Ingeniería Aeroespacial en el Perú, era lo más cercano porque tenía un enfoque a la aerodinámica, que es cómo interactúa el aire con ciertos cuerpos. Estudiando la malla curricular vi que era lo más cercano a lo que yo podía apuntar para dedicarme a temas espaciales. Ahora, tú también eres beneficiario de beca permanencia en el Pronavec. ¿Cómo te enteraste de esta beca y cómo te ha ayudado? Es en San Marcos cuando mediante sus redes sociales me entero de que existe una beca que puede ayudarnos a cubrir muchos gastos que siendo estudiantes es muy difícil de sobrellevar. Para mí fue un proceso largo el decidir si postulaba o no, porque yo ya estaba en la beca residencia de San Marcos. ¿Eras residente? Sí, ¿Tienes una residencia? Sí, para entonces era residente, pero San Marcos nos hace personalmente esta invitación para poder complementar esa beca junto a la beca permanencia. Decido postularme con la esperanza de quizás poder ser un becario, y es en la pandemia, en medio de la pandemia, cuando recibí la noticia de que había sido aceptada para la beca permanencia. Justo en el momento que todos necesitábamos más apoyo. Definitivamente, llegó en el momento que más necesitaba. ¿Qué tips puedes dar a aquellos jóvenes que también quieren ganar beca permanencia? ¿Qué beneficios exactamente tuviste y qué tips le puedes dar a ellos? Si tuviera que resumir en el beneficio principal que nos da esta beca es la tranquilidad. La tranquilidad de poder enfocarnos a nuestros estudios, porque tener gastos, y más aún cuando no tienes a tu familia en la capital, a veces surge la necesidad de tener que trabajar, de poder dedicarte medio tiempo a tus estudios, al trabajo, y eso, queramos o no queramos, no permite un buen desempeño por nuestra parte. Y el tener esta fuente de ingreso hacía que uno sí o sí tenía que dar todo de sí en sus estudios. Dedicarte exclusivamente. 24/7 a los estudios. Y yo siempre he destacado en las charlas que he dado que Pronavec nos dé esa posibilidad, como dicen, de que nos paguen por estudiar. Y para mí literalmente fue así. Mis estudios se terminaron convirtiendo en mi trabajo. Y como tal hice todo lo necesario para que esa inversión realmente en mí valga la pena. Y lo estás demostrando. Ahora, tú eres ya un astronauta análogo, has hecho esta misión que simula Marte. Coméntanos, ¿qué es ser un astronauta análogo? ¿Qué hace? Sí, bueno, en la pandemia yo conozco este término, solo conocí el término astronauta. Justo en la pandemia se empezaron a abrir, en la fase final de la pandemia se empezaron a abrir nuevamente diversas oportunidades. Conozco de este término, es una de las razones por las que viajo a México, porque México estaba empezando con este boom. Para conceptualizar de manera general, un astronauta análogo es aquella persona que pasa o simula una misión espacial que no se puede hacer en la vida real. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, Marte. El ser humano apunta a ir a Marte en el 2040, 2035 probablemente. Y hasta entonces el ser humano no va a poder pisar el planeta rojo. ¿Qué hacen los científicos y los diversos ingenieros de este sector? Es desarrollar entornos similares para probar tecnología, para probar la parte psicológica del ser humano, diversos factores que se pueden estudiar. Y es ahí donde la necesidad de un astronauta análogo. De hecho, por ejemplo, por mencionar Neil Armstrong, antes de llegar a la Luna, nadie había llegado a la Luna. Entonces él tuvo que ser antes astronauta análogo antes de ser astronauta. Para estar preparado para Sí, ir. exacto. Y que las condiciones que estén ahí pues no sean nada sorprendente para lo que él se preparó. Es decir, lo colocan ustedes en condiciones extremas. Sí, condiciones extremas. Son las condiciones en este caso de Marte. Las condiciones, ¿Cuáles eran las condiciones de Marte? el tema de la temperatura, por ejemplo. La temperatura en Marte es muy, muy baja. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de -10, -15. Puede llegar incluso, depende de la zona de Marte, a temperaturas ¿Tenías inferiores. vestimenta adecuada para ello? Teníamos un traje, el famoso traje de EVA, que es el traje extravehicular en español, que es un traje que busca estar equipado de los sensores necesarios, la tecnología necesaria para desplazarse en un entorno no solo de valores diferentes, sino también, imagínate, de gravedad diferente, claro. porque Marte es la tercera parte de la gravedad que tenemos aquí. Entonces, incluso el desplazamiento es diferente. Y era interesante nuestra investigación, fue la primera de este tipo, de grupo de latinos, que lo hacía a nivel subterráneo. En Marte se plantea que puede hacer este tipo de vida debajo de la superficie marciana, porque sirve como protector natural de la radiación, de la temperatura más estable, se puede lograr. Entonces, en una cueva al norte de España, fuimos un grupo de investigadores, fuimos 2 semanas en aislamiento dentro de una cueva sin ver la luz solar, con dieta alimenticia controlada, con absolutamente muchos factores que nos hicieron entender por qué el ser humano necesita aprender muchas cosas antes de pisar Marte. Perfecto, para que podamos entrar en contexto sobre esta situación, ¿cómo tú lograste participar de esta fundación, ¿no? Porque tú has sido parte de esta misión que simula Marte porque gracias a una fundación de México. Coméntanos cómo así te enteraste de la fundación, cómo ingresaste y cómo fuiste seleccionado para esta misión que simula Marte. Sí, bueno, fueron una serie de puertas. La puerta que inició con San Marcos, que luego se abrió a Pronavec, y Pronavec el poder salir a México. Y estando en México, conozco de esta fundación, un equipo específico que se encarga de este tipo de proyectos espaciales a nivel Latinoamérica. Coincide justo con mi estadía en México y se me abre esta posibilidad de postular. Entonces yo estaba construyendo ya un perfil profesional que, si bien era estudiante, ya tenía cierta experiencia en el sector. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo había participé en el desarrollo del proyecto Pachacútec, que es del equipo Camayuc de la UNI. Desarrollamos un rover espacial. Entonces, yo estaba construyendo, de igual forma estaba a la par del Grupo de Investigación Aeroespacial de San Marcos, que es el AES, el IEEE, y todo eso me sirvió como base para hacer un perfil interesante a la postulación que fue para toda Latinoamérica. Perfecto, entonces conociste esta fundación y fue un proceso de selección, me imagino, porque en tu misión, que se llama Principia, me decías antes de la entrevista, participaron 5 personas de distintos países. Supongo que fue una convocatoria internacional. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este proceso de postulación y selección? Sí, fue un proceso bastante largo. Creo que es junto a algunas becas, creo que fue el proceso más difícil que he enfrentado, porque no solo demandaba la parte académica, que si bien la mayoría lo puede tener, buscan algo más, buscan, por así decirlo, tripulantes más completos, que no solo tengan la parte académica, sino también tengan la parte de habilidades blandas bien desarrolladas, e incluso más allá de las habilidades blandas, un estado físico óptimo. Estado físico me refiero a salud y también la parte psicológica. Imagínate estar encerrado en una cueva con personas que no conoces, haciendo cosas súper complejas, y la parte mental juega un papel crucial. Entonces, todo eso se tenía que velar en el proceso de postulación. Entonces, yo mandé mis documentos, pasé exámenes médicos, tomó varios meses, y tras más meses de espera me llega la noticia de que, ocuparía el cargo de ingeniero de tripulación de la misión Principia. ¿De cuántos meses hablamos? ¿6 meses? El proceso ahora dura más o menos 6 meses, un poco más. Perfecto. ¿Cuándo fue que fuiste a esta misión? Hace poco recordaba un poco de cómo fue ese proceso. Fue en el mes de julio aproximadamente, estuve en España. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Para entonces aún era becario
Y también tener ese apoyo para mi preparación, porque tras ser aceptado venía otra fase, que es la fase de preparación. ¿Te preparaban la misma fundación? Sí, un régimen físico, hacer ejercicio físico de forma diaria, tener el tema de la parte psicológica, la parte académica, empezar a avanzar los indicios de lo que sería nuestra investigación científica, que es lo importante. Más allá de la experiencia, del estar en condiciones extremas, lo que la ciencia siempre mide es la aportación que tú haces mediante investigación científica. Claro. Entonces eso es algo que nosotros tuvimos presente, sobre todo en este proceso de preparación. Para que se replique, para que ese conocimiento vaya a más personas. Sí, totalmente. Y para mí en esta etapa fue inesperada, sobre todo la respuesta de los medios. Nosotros, dentro de la parte científica, estamos acostumbrados a trabajar por nuestro lado, buscar aportar, pero sin quizás ir muy de la mano de los medios de comunicación. Pero para entonces la noticia empezó a salir, para nosotros fue inesperado la respuesta que tuvimos, pero nos abrió también la puerta de poder compartir nuestro mensaje a las personas que nos escuchaban, a estudiantes, a madres de familia, que conozcan que también el Perú tiene espacio en el espacio, como dije. Crece, podcast del Pronavec. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web www.gov.pe/Pronavec. Como comenta Rivaldo, tú apareciste en distintos medios de comunicación aquí, peruanos, también extranjeros, por la misma misión, y señalaba justamente esto, ¿no? De que el peruano puede representar a su país fuera, en espacios que tal vez no son tan avanzados, investigados como es esto, ¿no? La ciencia espacial, y tú eres un ejemplo de ello, que lo estás logrando siendo estudiante. Ahora, ya tuviste esta experiencia que fueron 2 semanas, entonces ustedes un equipo de 5 en una cueva simulando las condiciones extremas de Marte. ¿Esto con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esta misión? Entender cómo va a ser la vida en Marte en estas condiciones. Éramos tripulantes de diferente especialidad, mi especialidad que es la parte de fluidos, teníamos un especialista en astrobiología, en medicina espacial, arquitectura espacial, y cada uno independientemente desarrolló su investigación científica. Estos resultados van a ser presentados justo el siguiente mes. En el mes de octubre estamos viajando a Italia, al IAC, que es el International Astronautic Congress, es el congreso más grande del mundo del sector espacial. Bueno, asisten los astronautas, asisten las agencias espaciales más importantes del mundo y, bueno, Perú está presente. Claro que sí, ahí vas a estar tú representándonos en esa misión tan importante que, como dices, es simular lo que nos puede esperar en Marte. Y ahora, tras esta misión que fueron 2 semanas, ¿qué pasos siguieron luego? Me mencionabas también en los medios que harían un artículo científico con las conclusiones, algunas de las conclusiones. ¿Cómo ha ido yendo esto y a qué conclusiones se llegaron? Esta misión nos influyó de gran manera. Siempre repetimos el hecho de que las personas que ingresaron no fueron las mismas que salieron. Y uno de los aprendizajes, a la par de lo académico, que es el poder convertirlo en investigación científica y presentarlo ahora en octubre, es también esa misma meta que creo que el Pronavec impulsa, el apoyar a los demás. Para mí nunca fue bonito ser el único, como decir, fue el único peruano. No fue bonito porque uno espera que podamos ser más. Claro que sí. El primero, tal vez. Y mientras seamos más, va a ser mucho mejor. El país puede avanzar, mientras a más nos vaya mejor, puede ser mucho, mucho mejor. Y es por ello que empezamos a impulsar más misiones. Este año se está preparando la segunda misión. No se puede dar mucha información, pero ya va a empezar la misma fundación a publicar y bueno, más peruanos también van a tener protagonismo en este tipo de experiencias que definitivamente influyen para que este sector avance en nuestro país. Ahora que estamos escuchando el puerto espacial en el norte del país, ahora se va a abrir la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la UNI, Perú está participando en diversas competencias. Es bonito cómo esto está creciendo. Nosotros, el tener esta experiencia, lo tomamos con responsabilidad de saber que podemos usarlo para hacer eco a no solo lo que nosotros hicimos, sino también lo que ya se venía haciendo. Muchos hemos visto, por ejemplo, en el billete, uno de los billetes que usamos, a Pedro Paulet, padre de la astronáutica, es peruano. Mencionaba también a Carlos Noriega. Existe actualmente también más profesionales peruanos trabajando en la NASA, por ejemplo, a Gonzalo Cucho, a Araceli Quispe y muchos más, que a veces a su nombre debería resonar más de lo que resuena hoy en día.
y nosotros queremos formar parte de ese objetivo. Claro que sí, lo van a seguir logrando. Este espacio también justamente queremos que más jóvenes conozcan de esta carrera, de los avances que se está teniendo, que bienaventurados somos nosotros de poder, que el Perú está avanzando en ello. Y respecto al artículo científico que se ha logrado, que has avanzado en equipo, entiendo, de los que han participado en esa misión, ¿a qué conclusiones principales se ha llegado? Hay conclusiones a niveles conductuales y a niveles técnicos. A nivel conductual fue algo que va a abrir posibilidades a más investigaciones, sobre todo en lo determinante que es el factor psicológico. Ajá. Uno puede tener toda la preparación física, puede tener todo el background académico, pero si psicológicamente no está en las condiciones de soportar esas condiciones, todo el resto se va abajo. Esta experiencia, y en los resultados también se evidencia, nos permite ver de diferente manera todo aquello que actualmente se hace en el sector espacial. Los astronautas que vemos, que si bien hay videos muy interesantes cómo flotan, cómo juegan en la microgravedad, detrás el estar en esas condiciones a cientos de kilómetros de la superficie terrestre, en una nave de unos centímetros de espesor al espacio vacío, que con un pequeño margen de error todo puede destruirse, o como las personas, los rusos, suben al espacio utilizando cohetes que un 60% son combustible, suben con una explosión controlada. Claro. Estar en la punta de un cohete que puede explotar en cualquier momento nos hace no solo pensar lo bonito que es, sino también ver esa parte real. De hecho, el día de hoy, en la madrugada, se dio la primera caminata espacial comercial de la historia. ¿Qué significa ello? Significa que ahora no necesitas necesariamente una formación técnica científica para salir al espacio. Okay. Algunas de las personas que hoy hicieron esa caminata son personas como nosotros, personas que si hay la posibilidad podemos cubrir el costo de lo que es no solo ir al espacio, lo que han logrado ellos es salir de la nave. SpaceX lo hace posible y siempre creo que hemos notado ahora, los que estamos dentro de esto, es que se está viviendo la nueva época de oro de la exploración espacial. La misma época que se vivió con el Apolo 11, con los transbordadores, hoy lo estamos viviendo con estas misiones privadas y ahora con el regreso a Marte, por ejemplo. Perfecto. Rubaldo, ¿en qué te estás dedicando ahora? Ya eres egresado de tu carrera. ¿A qué te estás dedicando y qué planes para el futuro tienes? La ciencia me apasiona, por lo tanto el camino que me lleva a la ciencia es la investigación. Actualmente soy investigador, estoy trabajando en diversos proyectos, hice mención al de Italia, pero también estos días se están presentando nuestros resultados en Guatemala. Ahora actualmente tenemos un equipo en Guatemala presentando resultados de diversas investigaciones que ya van a ser públicas muy pronto. ¿En la misma fundación? Sí, a la par de la fundación. A la par de la fundación. Sí. Estamos tratando también de impulsar a más jóvenes, a estudiantes de diferentes universidades que puedan sumarse a esta ola que se ha generado. Más allá de la universidad que vengamos, bueno, repito, Pronavec nos enseña eso, que más allá seamos de San Marcos, de la UNI o de la Agraria, todos podemos unirnos con un objetivo común. Al final, y es algo que aprendí y que traje de Rusia, es la idea de que podemos tener diferencias físicas, de color, de la región que seamos, pero tenemos algo en común y es más que suficiente. Somos humanos. Y eso es la razón más que suficiente para trabajar juntos. Y a eso apuntamos. Perfecto, Rubaldo. Para finalizar, ¿qué mensaje le puedes dar a todos los jóvenes que también quieren alcanzar sus sueños? El ser astronauta, que no solo quede un sueño de niño, sino que pueda ser realidad. Una frase muy bonita que recapitula un poco de lo que conversamos es que definitivamente el cielo no es el límite. El límite al final nosotros lo determinamos mediante el esfuerzo que hacemos, sea cual sea del lugar de donde venimos. Yo vengo de un colegio estatal, yo vengo del centro del Perú, hay personas que vienen de zonas más lejanas, de zonas de gran altitud. No importa dónde vengamos, incluso muchas veces no importa los problemas que estemos enfrentando. Como personas y como estudiantes vamos a enfrentar y vamos a seguir enfrentando dificultades. Es inevitable, es parte de la vida, pero eso tiene que ser una motivación para nosotros seguir avanzando y que los límites a los que nosotros podemos apuntar, lo podemos demarcar. No necesariamente apuntando a ser astronauta, uno puede apuntar a ser el mejor periodista, puede apuntar a ser el mejor abogado, el mejor médico, pero eso está en las manos de uno y el esfuerzo que uno puede hacer. Perfecto, Rubaldo. Gracias por contar tu historia. Entonces tú nos enseñas, nos repites de que es muy importante plantarse metas, ¿no? Esforzarse para lograrlo, buscar también oportunidades del tema, del sector que te interesa, en este caso tú, el espacio, replicarlo a más personas
Y como mencionas la frase que resaltas acá, ¿no? El cielo no es el límite para ningún peruano, para ningún humano. Sí, gracias a ustedes y bueno, gracias a Pronavec también. A Pronavec le debo bastante. Gran parte de mis logros son compartidos por esta institución y es gracias a esta institución que he podido dedicarme a lo que hoy me dedico. Y bueno, invitar también a que puedan postular a la beca permanencia. Me parece que la convocatoria ya se está muy pronta a realizarse, así que revisen bien los documentos, enfóquense en la parte académica. Y un tip que yo les doy, la parte extracurricular, hagan voluntariados, eso suma bastante y van a poder comprender el por qué uno se siente tan orgulloso de haber formado parte de la familia de Pronavec. Muchas gracias, Rivaldo, sabemos que vas a seguir alcanzando más metas. Y recuerden que todos los beneficiarios del Pronavec pueden contarnos su historia a través de nuestras redes sociales para conversarlo aquí, en el podcast Crece. Compartan este podcast y hagan que más personas conozcan los logros de Rivaldo y también las oportunidades que pueden transformar sus vidas con el apoyo del Pronavec. Hasta un próximo episodio. Chao. Gracias. Este episodio llegó gracias a Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec, del Ministerio de Educación. La educación transforma vidas.